Bueno, bella noche, bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Sí, tenemos un programa muy intenso. Ya en un minuto voy a estar hablando con Marcelo Bonelli. Hoy le realizó una nota de alto impacto en su programa de Radio Mitre al presidente de la República, Javier Milei, y por supuesto con información de primera mano sobre lo que va a venir en el gobierno. Vamos a estar hablando también con Sergio Rubín, que está en Roma para cubrir la canonización de Mamantura, lo cual al margen del hecho religioso termina generando un hecho político muy importante, visto la participación del presidente de la República y la reunión, el diálogo que va a tener a solas con el Papa Francisco. Y vamos a estar hablando también aquí en nuestros estudios, en el piso, con Miguel Viñaski, con Luciana Vázquez, a propósito de este momento que estamos viviendo en la Argentina, en donde la palabra diálogo se impone como una necesidad imperiosa para la política argentina. Así que ya mismo comenzamos a desarrollar todo el material intenso de esta emisión del Corresponsal. Bueno, les decía, la información de última instancia, la más fresca la tuvo hoy Marcelo Bonelli en su programa de Radio Mitre, sábado tempranísimo, hablando con el presidente de la República. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bella noche, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Nelson? También un gusto para mí de participar en tu programa. Bueno, todo bien. Alto impacto, tu nota que fue buenísima hoy con el presidente de la República, con definiciones muy fuertes en cuanto a redoblar la apuesta del enfrentamiento con prácticamente todos, menos ese sector del PRO con el cual va a buscar tejer una alianza. Sí, o sea, Milei desde el día martes, bueno, lo seguimos todos los días en Telenoche, estaban los tweets, estaban los mensajes, los trascendidos, fue la primera vez que habló después de que se cayó. Habló en primera persona, a eso me refiero. Correcto, sí. De que se cayó la ley ómnibus y evidentemente en vez de poner un poco de paño frío, que en algún momento se especulaba, redobló la apuesta, fue muy duro, habló de no solo de traición, habló de corrupción, sí. Habló de políticos ladrones y mencionó así por primera vez también al gobernador de Córdoba y de Santa Fe, ¿no? A Puyaro y a Yarlora. Y como vos decís, profundizó el enfrentamiento con todos aquellos que no acompañaron básicamente la delegación de poderes y el plan de privatización, en el cual había quedado reducido la ley ómnibus de aquel proyecto que se presentó el 27 de diciembre, ¿no? Sí, sin duda. El valor de la nota de hoy es efectivamente ese, ya puesto en él. ¿Te sorprendió? Porque además se lo escuchaba con un tono de agresividad al presidente cuando hablaba contigo, sí. Muy fuerte, ¿eh? Sí, muy fuerte, muy confrontativo y digamos, como convencido de esa posición, como señalando, bueno, por suerte ocurrió esto porque sí. Así delimitamos la raya entre los que quieren hacer el cambio en serio, o sea, sería él y aquellos que acompañaron la ley, y los que quieren trabar, complicar al pueblo argentino. Después habló, de los presupuestos de Córdoba y de Santa Fe, sí. Que creo que lo puso como eje, pero también de otras provincias, de presupuesto en materia de publicidad. Le recomendó que recorten gastos para artistas que contratan para que hablen bien de ellos. Bueno, fue muy a fondo. Lo que sí vos viste, Nelson, y yo creo que esto hay que tomarlo y seguirlo de cerca, que digamos los sectores agredidos ya durante la semana y ya mismo hoy, ¿no? Donde ya habló con nombre y apellido de las dos provincias, digamos, más importantes, excluyendo la provincia de Buenos Aires, a la cual, digamos, básicamente Milei no menciona el kirchnerismo. Así es. Han mantenido una actitud cauta, o sea, sí,
hoy Yarlora hizo un tuit, pero habló de medidas, de que se iban a sostener los subsidios a los distintos boletos, al boleto a los jubilados, a la niñez, a la escolaridad, hay un boleto obrero en Córdoba, y hizo una alusión de que, bueno, que esto se hacía a pesar de la medida que perjudicaba a Córdoba por parte de Milei, pero no escalan la crítica y la protesta, ¿no? Con lo cual la estrategia de los sectores agredidos es más bien de bajarle el tono a la pelea. Ahí hay un punto muy importante que yo te iba a marcar y que vos ya señalaste, porque efectivamente la conversación contigo, que tiene un valor único por cómo el tono que iba teniendo, ¿no? Yo la escuché toda la nota, ¿no? El tono que iba teniendo, que era en momentos creciente, no hubo prácticamente, yo la escuché toda, pero no hubo mención a la provincia de Buenos Aires ni al kirchnerismo, es decir, que también se opusieron y que forman parte de un verdadero problema. Eso es muy curioso, muy llamativo, ¿eh? Sí, incluso te digo, es muy coherente con lo que pasó el martes a la noche, cuando dio esa lista de los que acompañaron, los buenos y, digamos, los malos legisladores, los traidores, porque dentro de la lista de los traidores, o de aquellos que impidieron la ley, no incluyó a Unión por la Patria. O sea, yo calculo que es porque lo da por sentado que van a estar en la oposición, pero no es sintomático. O sea, Milei también en su discurso, no solo en la entrevista hoy que le hicimos ahí en Sábado Tempranísimo, es como que obvia el kirchnerismo, ¿viste? Sí. No está sí, cada tanto habla, y hoy habló, porque nosotros le hicimos una serie de preguntas, algunas no le gustaron, con respecto al tema inflacionario y el salto que hubo en diciembre y la caída del salario, ¿no? A partir de ese salto, fuerte caída del salario. Sí, claro. Y bueno, ahí, esto es una herencia, no me pueden culpar a mí, esto es el desastre que nos dejaron, pero no hace hincapié para nada en kirchnerismo, y más bien la polémica y esta confrontación es con sectores dialoguistas y sectores que le permitieron aprobar la ley en general, ¿no? Esos 140 votos. Correcto. El otro punto, Marcelo, y vos ayer lo señalabas en tu columna de Clarín también, que es muy llamativo, esto que ha ocurrido con estos dos funcionarios, Osvaldo Giordano, el titular del ANSES, y Flavia Rollón, la Secretaria de Energía, porque realmente es muy desopilante, para poner un término generoso, que Milei termine confirmando que los nombró no porque eran buenos o malos, ¿no?, sino porque respondían a Sáenz o a Yarlora. Es la confirmación de algo que uno no espera del presidente. Es decir, vos, porque además lo pone a él, en definitiva, actuando con criterio de casta, ¿no? Decir, bueno, yo te arreglé con y por eso pongo a este funcionario. Claro. Es una cosa muy desprolija como tal, porque se supone que los nombramientos son por la calidad de lo que representan esos funcionarios, más allá de los acuerdos políticos. Es contradictorio, y vos muy bien lo puntualizás, con precisamente el discurso. Estoy contra la casta, estoy contra estos traidores, estoy contra estos que le roban a la gente, porque hasta hace 5 minutos estaban con él, ¿no? Además, te digo, o sea, a ver, son dos funcionarios, en el caso de Giordano, además de ser una sugerencia, digamos, del cordobesismo, para ponerle un nombre, ¿no? Sí. Y pues un ministro de Schiaretti. También es una persona que había recomendado Domingo Cavallo. Correcto. O sea, es como un asesor en las sombras de Milei, o sea, hay una influencia importante de Cavallo. Y es un funcionario que es técnicamente sólido, o sea, ocupó cargos en la época de Cavallo y fue ministro de Economía de la provincia de Córdoba durante todo el último mandato de Schiaretti, ocupó cargos. Y en el caso de Rollón, es una persona que, digamos, el sector minero lo consideraba eficiente, ¿no? Por eso continuó. Pero también, ¿sabés qué? Yo, hacia adelante, estas decisiones de Milei pasó con el ministro
el ministro Ferraro, ¿no? Correcto, de infraestructura. De infraestructura, si ya nos olvidamos el cargo. Que estos cambios interpretativos, porque hubo una filtración en el caso de Ferraro, más allá de que había una disputa con el jefe de gabinete, ¿no? De fondo, o esto también le va a hacer que le va a costar a Milei captar otra voluntad de calidad, porque correcto. digamos, estos cambios así abruptos, personas de jerarquía van a pensar varias veces incorporarse al gobierno. Y esto te lo digo en función de otra cosa que dijo hoy Milei, o sea, pues le preguntamos concretamente de la posibilidad del acuerdo con el PRO, digamos, con un sector del PRO, que él la avaló, dijo que sí, que bueno, que de hecho se había dado en la votación porque ese sector había acompañado, pero cuando le hablamos de cargo, es decir, que sí, claro, implicaba que, digamos, gente de Mauricio Macri se incorporaba al gobierno, por ejemplo, posiblemente en la ANSES, y él ahí puso un poco de paño frío, o sea, por lo menos eso es lo que yo anoté, es sutil y son sensaciones más que... Porque él dijo que bueno, que con Macri no hablaba de nombre, que eso le mencionamos el tema de Santilli, el tema del ex candidato a jefe del presidente de Boca, que estaba con Mauricio Macri. Claro, Ibarra, claro. Ibarra, le mencionamos también, bueno, el Dietrich no mencionamos, pero son versiones que existen. Y él dijo, no, yo no, con Macri no hablo de nombres, hablo de otros temas, incluso puso un ejemplo del episodio que tuvo, que Macri lo asesoraba en cuestiones que no vinculaban el tema de nombre, ni de cargos, sino que le recomendaba actitudes, por ejemplo, y recordó todo el tema del debate presidencial, cuando él dijo que le habían puesto le tosían cuando él tenía que ver y que él no reaccionó y que eso era un consejo de Macri. Como le bajó el precio, ¿viste? Eso es lo que yo percibí. Sabemos que se está negociando, sabemos que quieren, pero también las declaraciones de Patricia Burri, o sea, yo mismo le dije, le digo, bueno, hay que ver, pero ¿con quién del PRO? Porque también hay una pelea muy fuerte entre Macri y Patricia Burri. Hasta ahora el acuerdo es con Patricia Burri, que está incorporada al gobierno. Vamos a ver qué pasa con Macri, ¿no? Sin duda. Pregunta final, Marcelo, y por supuesto agradeciéndote, y además porque sé que tenés un montón de compromisos, por lo tanto valoramos mucho estos minutos. No, es un gusto estar con vos. Lo que económicamente vos, obviamente la información es muy importante, la que tenés y la que compartimos en Telenoche, en A Dos Voces y en tu columna de Clarín. ¿Qué percibís, digamos, en 2 o 3 líneas de lo que en el mundo económico está generando toda esta situación? Mira, yo creo que la reacción tan dura de Milei y que hoy le agregó, ¿no?, a toda la escalada de la semana vía redes sociales, tiene que ver precisamente que la frustración de la ley Omnibus pega como en la línea de flotación o el talón de Aquiles de Milei, que es hay muchos sectores económicos que obviamente comparten su criterio de libertad económica, de regulación, de competencia de los mercados, de no controles, pero todos, o sea, desde pongamos del Fondo Monetario, pasando por el Tesoro de Estados Unidos, por Wall Street y empresarios de Argentina, y también de la pequeña y mediana empresa que la acompañan a Milei, dicen, bueno, pero todo esto que Milei dice y que nosotros suscribimos y compartimos porque creen que esto es la solución, lo puede hacer, y el hecho de no poder haber aprobado la ley y de hecho quedó trunca, la ley se cayó, le pone digamos, alimenta esas dudas. Entonces, yo creo que la reacción de Milei está vinculada, o algunos dicen una sobrereacción, vinculada a ese punto, ¿no? Vinculada al punto de que le toca el talón de Aquiles. Y en el sector empresario esas dudas existen. O sea, dicen, bueno, me encanta, nos encanta lo que decís, nos encanta que lo hagas, pero lo podés hacer, porque evidentemente es cierto que Milei tiene el 56% de los votos. Vos viste que esta semana, cuando se habló de un posible consulta popular,
desde el corazón de Milei, yo hice consultas, dijeron no lo vamos a hacer porque el plebiscito ya está y sacamos el 56%. Y bueno, en parte tiene razón, porque esto pasó hace 3 meses, no pasó hace 5 años. Pero también es cierto que tiene 39 legisladores, 7 senadores, y que eso le puede hacer difícil llevar adelante su plan. Entonces yo creo que como la ley pegó en ese punto débil, está la sobrereacción y la bronca y yo te diría la convicción, ¿no? Porque la definitiva también la tiene de Milei, ¿no? Pero la convicción así tan fuerte. Marcelo, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Te escuchamos con tanta atención y valoramos tanto tu gentileza. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Nelson. Un placer estar en tu programa. Gracias, muy amable. Marcelo Bonelli con una información de primerísima. Les recuerdo, ya están en el piso aquí Luciana Vázquez y Miguel Iñaki. Vamos a estar hablando de esto, ¿no es cierto? El tema del diálogo. Y precisamente con este contexto y después de toda esta información que aportó Marcelo y de lo que generó el reportaje que hoy le hizo a Milei en su programa Sábado Tempranísimo por Radio Mitre, vamos ya a la reflexión editorial del día de la fecha. La reflexión es una actitud, una conducta de las personas que es importante en todo momento, en toda circunstancia. Y por supuesto, cuando se tienen responsabilidades ni más ni menos como lo es la de ser presidente, la reflexión se impone. Esta semana ocurrió algo anunciado por todos. No solamente por nosotros aquí. Cuando digo aquí, en TN, el análisis lo habíamos hablado con Marcelo, en Telenoche y demás. La ley ómnibus cayó. No fue una sorpresa. Es algo que se desprendía del análisis lógico de la realidad. El presidente, el gobierno, no tenía los votos necesarios para aprobar una ley de tamaña envergadura. Leyes de ese tipo, como la ley ómnibus, que tenía cosas muy buenas y cosas malas, solo se pueden aprobar si hay grandes consensos. Algo parecido, por ejemplo, logró Menem en el 89, después que asume a Alfonsín renunciar como consecuencia de un acuerdo con el radicalismo. Entonces logró los votos y el consenso para tener una ley de enorme trascendencia en cuanto a lo que proponía. Milei no tenía ese acuerdo. Y por lo tanto, lo que todos analizábamos era lo que iba a ocurrir. Uno se pregunta, ¿era necesario? Lo digo hablándole al presidente de la República. Le digo, señor presidente, ¿era necesario? No. Porque uno hace una evaluación de esto que hablábamos con Marcelo, de las realidades. Milei propone muchas cosas muy buenas, otras son malas. Pero las que propone muy buenas son buenas. El tema es cómo se las hace. No tiene el poder para hacerlas como él quisiera, claramente. No lo tiene. Y es ahí en donde aparece la inteligencia de un hombre de Estado para decir, ¿cómo puedo lograr esto? Todos quisiéramos ir a Mar del Plata por la Ruta 2, a veces no se puede. Lo importante es lograr el objetivo. Pero obviamente Milei se empecinó en querer experimentar esto, en llevarse una pared por delante.
Ojalá esto les sirva como aprendizaje, no para claudicar en sus objetivos, sino para saber cómo realizarlos. Porque los buenos objetivos, si no son bien instrumentados, no se logran. Es así de simple. El presidente cree que exacerbando el enfrentamiento va a tener mayores posibilidades. Y comete un error de apreciación importante. Una cosa es el apoyo popular en las urnas, que lo tuvo, categórico, además por eso era un absurdo esto del plebiscito, categórico. Otra cosa es el nivel de representatividad institucional que tiene, porque va a depender de ese nivel de representatividad la posibilidad de tener los apoyos políticos que necesita para instrumentar sus objetivos. Y ahí hay una disociación. Él sacó el 56% de los votos, pero no tiene el 56% ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Entonces él debe analizar esto, debe tenerlo en cuenta para ver cómo evita estas situaciones. Una ley con esta dimensión era imposible que pasara. Otra cosa si hubiera ido punto por punto. La realidad es que aun cuando se asocie con Macri, tampoco va a tener las mayorías necesarias. Va a necesitar dialogar con aquellos a los cuales está calificando de traidores. Los va a necesitar. Sin ellos, no tiene los votos. Uno de los puntos que hoy le comentó el presidente de la República a Marcelo Bonelli en su nota, por el cual decidió sacar la ley, es el de los fideicomisos. No me voy a poner acá a contar todo el tema de los fideicomisos, de lo que sé, porque esto hay que investigarlo muy profundamente. Los fideicomisos constituyen efectivamente, desde el punto de vista de los enunciados, fondos, vamos a decir, especiales que se asignan a distintas funciones de las necesidades del país. Construcción de ruta, de infraestructura, ayuda educativa y demás. Tienen objetivos, la mayoría loables, pero después en los hechos representan en muchos casos cajas negras. Cuando Milei los critica por eso, tiene razón. Los fideicomisos han sido fuentes de corrupción. Ahora, muchos en la oposición dialoguista dicen, efectivamente, si fue causa de corrupción el hecho que no tuvieran ningún control, flaco favor vamos a hacer ahora si se lo damos a quien sea, hoy Milei, para que lo use también sin control. Y tienen razón. El sentido común hubiera significado que ante estas dos situaciones Milei se hubiera sentado, su gobierno, con los que dicen, efectivamente, esto tenemos que cambiarlo, porque ahí hay mucha corrupción. Pero tenemos que cambiarlo para generar mecanismos de control, aun cuando usted pueda ser muy honesto, porque puede que lo destine a gente que no sabe cómo es. Lo doy esto como un ejemplo, de los tantos que hay para conversar. Si la decisión del presidente de la República es seguir por este camino de la confrontación, va a tener un problema. Y cierro con esto. La confrontación permanente permite ganar elecciones. Le sirvió al kirchnerismo para ganar elecciones, le sirvió al macrismo para ganar elecciones, le sirvió a Milei para ganar elecciones.
no sirve para gobernar. Fracasó el kirchnerismo, fracasó el macrismo, fracasó otra vez el kirchnerismo. Señor presidente, no queremos que usted fracase. Ayer, en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, y para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Muy bien, Luciana Vázquez, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, Miguel. Muchas gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿En dónde estamos, Luciana? Estamos en un nivel de incertidumbre altísimo, ¿no? Me parece que la presidencia de Javier Milei dispara preguntas hacia el futuro que no tienen respuestas con lo que conocemos del pasado en relación a cómo evolucionan los gobiernos una vez que asumen. Lo que pasó con la ley Ómnibus es particularmente interesante, porque yo te escuchaba el tema del diálogo y del consenso. Uno podría decir que en la Argentina hoy hay un enorme consenso, hay una ciudadanía que, sumando el 30 más el 20 de Milei y de PRO, más del 50% que se ratifica en el balotaje, está pensando en una Argentina de libre mercado, de orden macroeconómico, de transparencia de las cuentas públicas, de racionalidad, etcétera, ¿no? Ese núcleo de reformas está... Hay consenso en la ciudadanía. Va el periodismo a Retiro o a Constitución y le pregunta a la gente común, ¿no? Laburante, que sale de su casa cansado, y es súper consistente la respuesta, muy alineada con el mensaje que construyó, con el que hizo pedagogía Milei en los últimos años. Entonces me parece que hay un consenso. El tema es cómo la política, cómo el músculo político lo traduce en consensos estructurales, institucionales, por ejemplo, en el Parlamento. Y eso es lo que está fallando, porque me parece que el problema está en esta idea de siempre la Argentina súper bloqueada, ¿no? Bloqueada por la manta corta, bloqueada por intereses contrapuestos, por la puja de privilegios. Eso es lo que no se logra desactivar. Entonces, creo que la aprobación en general de la ley Ómnibus mostró que ese consenso, ese clima de época, es posible articularlo en un consenso general. La semana siguiente, el acuerdo en particular muestra que el músculo político, cuando interviene la política, la negociación política, no logra apropiarse de ese consenso más general y producir un cambio institucional, ¿no? ¿Te llama la atención, y viene muy bien esta primera presentación de Luciana, ¿te llama la atención, Miguel, que ante esta realidad el gobierno no hubiera entendido esta diferenciación entre lo que pasó el viernes y lo que iba a pasar el martes? Me llama la atención todo, porque creo que es un proceso que uno podría definir como el desarrollo del desciframiento de Milei. Cómo es su personalidad, cuáles son los vectores, bueno, filosóficos que lo constituyen. Me da la impresión, habida cuenta de lo ocurrido, que Milei prefiere enemigos contundentes a amigos dialoguistas parcialmente imprevisibles. Ahora te pregunto, y también para Luciana, ¿por qué se insiste en esto, visto que efectivamente esto ya fracasó para gobernar? Fracasó además con gobiernos que tenían mucho más poder, ¿no? Fracasó con Cristina, fracasó con Macri. ¿Por qué entendés que se insiste en esto? También después lo voy a compartir. También hipotéticamente, ¿no? Me parece que, por ejemplo, el concepto de traición, lo estudié... Lo sé. A Rothbard, uno de los gurús de Milei, escribió un libro que se llama La traición de la derecha norteamericana, ¿no? El concepto de traición es, ¿cómo te diría? Como devocional prácticamente, ¿no? Como absolutamente contundente, es decir, es 0 o 100. Si en la particular me vetaste 2 o 3,
sos traidor. Claro. Eso es Rothbard, podría ejemplificarlo, se enfrentó al New Deal, se enfrentó al liberalismo, que puede ser anarco-liberalista y por lo tanto contundente. Entonces, me parece que hay una vía, no sé, cultural, de la formación cultural del presidente que sí considera que esto es una oportunidad, extrañamente. Luciana, ¿vos te parece que eso que marca Miguel, ¿no? Objetivamente es tal, digamos, una oportunidad para el gobierno? Yo creo que Milei, con lo poco que tiene, está construyendo su oportunidad. Ajá. Y me parece que esa idea de romper con todo, sí, de confrontar y de construcción de enemigos del kirchnerismo y de Cristina Fernández, que es lo más fresco que tenemos, de esa lógica, confrontada con lo de Milei, tienen algo distinto, ¿no? Para Cristina Fernández eran los poderes fácticos, ¿no? Correcto. Sus enemigos eran los poderes fácticos. Con Milei es la casta. Pero Cristina Fernández tomaba el artefacto político, la democracia, y operaba sobre la democracia en los márgenes de ese juguete en el que creía y con astucia lo movía, ¿no? Correcto. Movía sus piezas. Lo de Milei es otra cosa. Porque básicamente Milei no viene de la política. Las mayorías que construye las construye en la televisión y en Twitter. Sí. Y arma su propio partido. No le debe nada a nadie. Entonces, cuando usa la política es para romperla, porque la política le pone límites. Claro, La democracia, usa la democracia al límite, dispuesto a romperla de alguna manera o de llevarla a la máxima tensión, porque no tiene poder en el legislativo, no tiene el 10% de los diputados, el 15% de los senadores. Entonces, a mí me parece que ahí la confrontación es completamente instrumental, pero muy distinta al juego del kirchnerismo. Casi que sale de la política. Para Milei el Parlamento no tiene valor como intercambio de posiciones, sino Twitter. Sí, es la cercanía directa con los representados. Y están más representados, sus representados en Twitter que en el Parlamento. En el Parlamento está la casta, la gente está en la calle o en Twitter. Ahora, qué desafío para el concepto no solamente democrático, sino institucional republicano de la Argentina, ¿no? Absolutamente. Porque con esto también soñaron. Muchos del kirchnerismo te dicen, ojalá hubiéramos tenido nosotros esto, ¿no es cierto? Lo que hubiéramos hecho, nos llevábamos el país por delante, ¿no? Es que lo que Milei, entre comillas, y para hacer una terminología mileísta, vio, es Twitter. Digamos, es esta, si se quiere, democracia directa, no representativa, en donde la circunstancia deliberativa está enturbiada, según él, por esa casta corrompida, y de tal forma que construye, es lo que venimos diciendo, construye consenso digital. Claro. Es muy curioso. Es un consenso líquido también, porque no sé cuánto dura. Ahora, ¿no? yo quiero marcar esto, porque claramente Milei sí tiene razón cuando critica los vicios de la política. En eso lo venimos denunciando nosotros hace años, ¿no? Digo, hay una situación, el hecho de ser crítico de esta confrontación extrema no significa no convalidar críticas que él hace como tal que nosotros compartimos. Claramente la política tiene un componente de corrupción. El último que vimos acá lo hemos investigado acá en el canal con los chocolates de Rigo y todo lo que pasa en la legislatura. Eso es cierto como tal, ¿no? Aparte, Nelson, fíjate una cosa, que Milei lleva la noción de corrupción a otro terreno, ¿no? La corrupción siempre la vimos como la ruta del dinero en las licitaciones, las negociaciones turbios entre la política y un cierto empresariado proveedor del Estado. Ahora, Milei considera que es corrupción la emisión monetaria. Claro. Es decir, un factor, una operación propia de la macroeconomía para Milei es corrupción. Entonces, lo que está planteando Milei tiene algo de interesante, que es algo muy estructural, que es un modo de concebir la economía, por ejemplo, que supone, ese modo de concebir supone la corrupción. Pero no la clásica corrupción, sino la operación, toquetear los precios, desarmar el sistema de información que son los precios. Entonces, eso me parece que es un salto más conceptual que es interesante, es descriptivo del uso interesado que se ha hecho de la macroeconomía. Lo vimos en la elección de Massa, por ejemplo. Correcto, sí, Miguel. Claro, es la mirada de un economista es numerológica. Los números son así. Si lo hacemos de otro modo, estamos contradiciendo esto que es irrefutable. Tratando de entender lo que tiene Milei en la cabeza, ¿no es cierto? Y asumiendo esto que vos también decís, Nelson, del enorme desafío institucional que implica, porque la incertidumbre crece. ¿No? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera?
tiene yo no lo llamaría un as en la manga, pero una posibilidad que es bajar la inflación. Si la baja es una historia, si no la baja, ahora, es otra. Esto es clave lo que vos decís, es decir, la gobernabilidad a Milei hoy se la va a dar la marcha de la economía. Por supuesto, no en 2 meses, pero si él tiene éxito, obviamente la convalidación, no digo es absoluta, pero es mayoritaria, ¿no? La gobernabilidad y las facultades extraordinarias, porque si uno hace la comparación de Milei con Bukele, Bukele en El Salvador logra un avance sobre la institucionalidad a partir de un éxito en su principal política pública, que es el ataque a la inseguridad. Era un reclamo de la sociedad, ¿no? 80% de apoyo, 90 y pico % en las elecciones. Milei usa la mano dura en la macroeconomía. Si tiene éxito con eso, no le va a tener que pedir permiso al Parlamento para hacer muchas cosas. ¿Qué tema, Miguel, ese? Porque el otro día, para esto que vos mencionás de Bukele, el otro día hubo una encuesta muy interesante que se hizo por una cadena internacional preguntándole a la gente, bueno, y no es dictadura esto, y mucha gente, bueno, a lo mejor no está mal la dictadura cuando estaba gente, qué riesgoso como tal, ¿no? El caso de Bukele, que yo creo que no tiene traslación posible a la Argentina, porque El Salvador tiene las dimensiones que tiene, pero efectivamente el azote de la inseguridad acá también lo pone, digamos, simbólicamente como una vía posible. Ahora, Bukele, por múltiples razones, no sería exactamente democrático. Ahora, pero marcando esto, ¿no? Es decir, si Milei logra bajar la inflación y esto trae además los beneficios que él promete, eso consolida su poder automáticamente, ¿no? Y también lo consolida vía Patricia Bullrich, que no es una aliada menor, naturalmente, está dentro del gobierno. Por ejemplo, atenuar el piqueterismo. Sí, claro, que era un reclamo del sentido común de la sociedad, ¿no? Claro, entonces él juega frente al Parlamento con ese consenso que uno podría decir digital, pero también material, que está fuera de la información del círculo rojo, diría. Le tira a la política tradicional la fuerza de la opinión pública, se lo tira ferozmente, ¿no es cierto? A mí me gusta pensar en ficción, es decir, Milei está cambiando las ficciones que regulan las creencias de los argentinos, ¿no? La ficción de que la justicia social, el concepto de justicia social habilita a los piqueteros en la calle, trabando la vida de todo el mundo, cambió, desapareció de escena. O sea, tiene una capacidad de transmutar las realidades muy interesante y también muy inquietante, ¿no? Y en relación a los modelos de democracia que... porque eso, fíjate vos, ¿no? Milei capta un reclamo de todos, digamos, salvo una minoría, ¿no? Que decíamos, lo venimos diciendo desde hace años, ¿no? Cortar la calle es un delito, está mal, afecta esto y demás, ¿no? Así que eso es esto lo capta, tiene el desafío también de cómo lo hace, cómo se hace sin anular el derecho de protesta y, por supuesto, con apego a la ley, ¿no es cierto? Este es un desafío enorme que genera allí grises, ¿no? Porque en definitiva lo que me parece que está en juego no solo en la Argentina, sino en varias democracias de América Latina, uno ve los procesos de Ecuador o de El Salvador, de Bolivia, de Perú, que es esta idea de cuál es la democracia de la que estamos hablando, la de las reglas, la democracia formal o la democracia de fondo, la de los contenidos, la de los derechos consolidados. Y, bueno, los salvadoreños ante la inseguridad prefieren la de contenido, que les resolvió de una manera drástica y cuestionable el tema de la inseguridad, aunque las de las reglas, la democracia de las reglas no se esté cumpliendo del todo. Entonces, en esa puja, esa noción de democracia, esa puja entre nociones de democracia, también está pesando en la Argentina, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Es decir, la democracia está mutando hacia, no sabemos exactamente. Algo está pasando para que aparezca. Pero algo está pasando. Por supuesto, ¿no? Y por algo Milei es el presidente. Este personaje, digamos, es el presidente. ¿Por qué fue elegido, digamos? Porque hay otra cuestión también, está todo lleno de paradojas, ¿no? Fíjate, Nelson, yo lo pienso de esta manera. La clave del populismo esencial, me parece a mí, es el distribucionismo. Y Milei no es distribucionismo, todo lo contrario. Ahora, a la vez, pareciera utilizar la receta de la clave en la razón populista, que afirma hay que confrontar para ganar poder. ¿Qué piensan puede generar la reunión con el Papa? Bueno, es también eso, ¿no? Milei lo había construido como el delegado de Satanás en la tierra y ahora pragmáticamente se acerca.
Me parece que hay otra agenda también en el gobierno de Milei que todavía no se expresa. Generó debate la presentación del proyecto para anular la legalización del aborto. No es una agenda de hoy, pero si el éxito económico corona la primera etapa de gestión de Milei este año, supongamos fin de año, es altamente probable que, avanzado el camino hacia las elecciones de medio término, ese tipo de cuestiones más de la batalla cultural, ¿no?, empiecen a pesar. Y ahí el componente conservador, religioso, pro vida, como lo define Milei, traza un puente de comunicación muy efectivo con el Papa. Entonces me parece que ahí hay una construcción estratégica a futuro también. Esta espiritualidad de Milei, a mí me parece es crucial, naturalmente, la visita de Milei con el Papa, el encuentro, pero por múltiples razones, porque ese acercamiento al judaísmo, me da la impresión, vos conocés al Papa casi como muy pocos argentinos, que no debería, no creo que le disguste a Francisco el acercamiento espiritual de Milei hacia lo que es una misma Biblia. Después lo vi atentamente en el Santo Sepulcro, pensando esa dimensión espiritual que algunos consideran, y hay fundamento, como un mesianismo con bordes ahí. ¿no? Pero me parece que me da la impresión, pero ahí vos sos la persona, de que algo le debe interesar al Papa. Curiosidad, ¿no? Por supuesto, lo digo en el contexto de que efectivamente, a la luz de lo que se viene viendo, marca un constante, porque si hay algo que el Papa viene bajando, ¿no es cierto, Miguel? Es el tema del diálogo a nivel local y a nivel mundial, ¿no? Este diálogo interreligioso con los políticos y demás, ¿no? Un instrumento Yo entiendo fundamental. que ese va a ser la palabra del Papa frente al presidente, y ¿lo escuchará? Bueno, qué dilema, ¿no? Digamos, fíjate vos que lo que representa el diálogo en cuanto a pesar de la palabra estar devaluada, la significación real que tiene en la vida política de la Argentina de en los últimos 20 años, ¿no? Sí, me parece que es una sociedad, estamos en una sociedad que dialoga poco y tiene... Pues también, a ver, cuando vos vivís en una sociedad de la manta corta, donde todo se está empujando por algún bordecito de la manta, el juego es de suma cero, y la oportunidad de dialogar para ceder un poco de tu manta y el otro se lleve algo es complicadísimo cuando hay tanta deuda de derechos, ¿no? Claro. Entonces me parece que el diálogo no tiene una gran oportunidad, un diálogo genuino. Básicamente el diálogo, el consenso es un crimen que no paga. Le pesó a Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones, le pesó a Massa, que quiso impostar, ¿no?, la idea del consenso en el diálogo cada vez que fue a los debates, y no fue muy creíble. Entonces me parece que esta sociedad, no sé si está preocupada por el diálogo, está preocupada porque alguien tenga la voluntad política necesaria para transformar, ¿no? Eso me parece que es más... Ya decidió la sociedad que quiere transformar, ahora necesita que se transforme, que alguien lo transforme. Y esa personalidad, llamémosle excesiva, de Milei, para ponerle el calificativo. Frondosa, así, exuberante, o bueno, algunos podrían considerar desmedida, quizá precisamente es lo que le dé un cierto arraigo en el sentimiento y en el deseo social. Este justamente que se enciende, ¿no? Que se enfurece, es el que probablemente nos abra una puerta. ¿La abrirá? ¿No la abrirá? ¿Se cerrarán? Bueno, es la incertidumbre profunda en la que estamos. Sin duda. Ahora, ¿qué necesidad? También hay una ausencia de reflexión de la dirigencia política de esto, que tiene mucho de casta, esto es verdad, ¿no? Más allá que después hay gente que está en la casta, está en el gobierno también, ¿no? Que yo el otro día los escuchaba, ¿no? En parte de los debates, que fueron de las exposiciones que fueron muy malas la mayoría. La falta de asunción autocrítica, ¿no? Es decir, todo el mundo... Nadie se hace cargo que en algún momento estuvo en el poder, tuvo poder más o menos, que generaron esto, ¿no? Digamos, qué cosa fuerte, ¿no? Bueno, pero porque hay un encapsulamiento que es mutuo. Claro. Milei, digamos, no cede. Al menos dice que no cede. Porque, claro. Porque hoy en el reportaje tan relevante que le hizo Marcelo, ratifica
a Guillermo Franco, que es un hombre de diálogo. Correcto, así es. Entonces, ¿dice o no dice? Es esa, esa ambigüedad, esa cuestión bifronte, pero dentro del Congreso mismo, o en el plano institucional, hay un encapsulamiento de cierto sector de la oposición que no se hace cargo. No se hace cargo y que de pronto levanta la voz. Y eso también la sociedad lo ve como... ¿Se acuerda la gente? Sí, claro. Pero hace 5 minutos estabas ahí. Sí, a mí me parece que lo que falta, lo que se ha perdido completamente es la idea de que el poder es limitado, hay una pretensión hegemónica todo el tiempo, ¿no? Cada uno que llega hay una pretensión. Entonces eso, bueno, ya anula la posibilidad de ceder y dialogar, ¿no? Y otra cuestión que pasa es la falta de asunción de la propia responsabilidad. Y en ese modo de hacer política, que ya lleva 40 años en la Argentina, la política se convierte en posiciones que maximalizan su pretensión. Y en general en los países que funciona, yo he vivido en Canadá, ¿no? En Canadá, Canadá parece que siempre le pasa lo mismo. Y el partido conservador o el partido liberal lo que hace es moverse en los márgenes. Claro. El aporte de cada gestión, la identidad de cada gestión está en los márgenes, no en toda ese escenario político. Entonces me parece que en la Argentina no está en los márgenes, es ir por todo, y cuando vos querés ir por todo como partido político, como agrupación política, no, ese principio ya anula la posibilidad de diálogo, ¿no? Qué noche interesante estamos compartiendo con Miguel y con Luciana. Vamos a ir a la pausa y dejo como pregunta esta, ¿no? Porque abajo está la sociedad, por supuesto, que mira todo esto, ¿no? Hoy, ¿ustedes qué perciben, más allá en el contexto de la dificultad, ¿no?, de esta discusión enorme y del señor que no sabe si va a pagar el boleto 300, 500, 700, 1000 pesos, ¿no? Estamos en el corresponsal, con la realidad. Ya volvemos. Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Noche impresionante en el corresponsal. Lo tenemos ya en un lujo a Sergio Rubín, que está ahí en Roma para cubrir la canonización de Mamantura. Son casi las 2 de la mañana, así que Sergio, te agradecemos este lujo que nos permitís darnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Con un poco de lluvia, de mal tiempo, pero Roma siempre es hermosa, así que ¿qué les voy a contar? ¿Cómo estás? Muy bien, ávidos de escuchar, estamos acá con Luciana Vázquez y con Miguel Viñasque, pero contanos vos, ¿qué se espera, qué se dice, cómo lo espera el Papa a Milei? Porque obviamente a la luz de lo que está pasando aquí, ese encuentro tiene un valor religioso político impactante. Ciertamente, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe todo lo que ha pasado, todas las cosas que dijo Milei del Papa, alguna referencia también del Papa sin nombrarlo bastante fuerte, pero bueno, parece que todo eso ha quedado un poco atrás porque el Papa dijo, bueno, son cosas que se dicen en campaña, Milei pidió disculpas, tuvieron una conversación telefónica después del triunfo de Milei muy cordial, así que bueno, en ese sentido parecería ser que el tema de los agravios y todo eso son cosas que van quedando atrás. El problema es ahora, me parece... Nelson, el presente y el futuro, no el pasado. Y acá me parece que cuentan dos
cuestiones fundamentales. Una es la situación social, que dicho sea de paso, puntualmente esta semana se complicó por un cambio en la modalidad de la entrega de alimentos a los comedores, que la Iglesia se quejó porque se habían virtualmente cortado ese envío de alimentos, no solo a los comedores de la Iglesia en general. Bueno, trató de hacer un convenio el gobierno, pero bueno, todo un problema social que es, digamos, que el ajuste en marcha de un problema de la pobreza que no es de ahora, pero digamos, con un ajuste que lo está agravando, el peso no caiga sobre los que menos tienen. Este es un tema. Y el otro gran tema, obviamente, es lo que ustedes estaban conversando recién allí, que yo los escuchaba, que es el tema de la confrontación. Evidentemente, Milei está doblando la apuesta. Ya estábamos acostumbrados con Cristina, ahora lo vemos con Milei, que va escalando, digamos, no consigue los apoyos que él quiere, no tiene, como ustedes dicen, los legisladores, bueno, y le cuesta mucho negociar y dobla la apuesta, y eso me parece que es un tema que al Papa le preocupa también, que siempre le ha preocupado, digamos, el nivel de confrontación y que no se busquen caminos de diálogo. Alguien me dirá, bueno, pero los kirchneristas no quieren dialogar, no aceptan nada, no hacen autocrítica. Bueno, sí, todo eso puede ser verdad, pero, digamos, él como presidente para la Iglesia tiene que de todas maneras esforzarse y volar alto y digamos, y porque hay un temor de que todo esto siga escalando y la conflictividad sea cada vez mayor. Así que me parece que el eje social y el tema de la confrontación, se me ocurre, Nelson, pueden estar presentes en esta conversación. Él ha dicho, hoy fue categórico, nosotros en el programa de Bonelli hablábamos con él, justamente yo le preguntaba esto del diálogo, dije, mire, yo con ladrones no dialogo, dijo, 7º mandamiento, no robarás, yo con ladrones no dialogo, es categórico, así que yo no sé sinceramente si él no parece, por lo menos en la previa, que le esté dispuesto un poco a bajar las vueltas, por decirlo de alguna manera. No, correcto. Quiero que, ya estamos en la parte final, pero tanto Luciana como Miguel te hagan una pregunta. Dale, por favor, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo tengo una pregunta que tiene que ver con este tema que se instaló esta semana, esta polémica en torno a el regreso de un debate sobre la legalización del aborto. ¿Esa es una agenda que le interesa al Papa si Milei o Petovelo, la ministra de Capital Humano, le llevara una conversación sobre la posibilidad que la Argentina revea la legalización del aborto? ¿Está interesado el Papa en ese tema? No, yo no veo que de ninguna manera el Papa en este momento esté... A ver, la palabra no sé si es interesado. El Papa, por supuesto, que siempre está en contra del aborto, pero pensar en este momento que primero no tiene los legisladores, no tiene para derogar la ley. Yo no creo que tenga en este momento esos legisladores. Es toda una cuestión meterse en un tema hoy, cuando hay casi 5 millones, Luciana, de personas que no comen como deberían comer en la Argentina, casi 5 millones de personas. Entonces digo, introducir el tema del aborto ahora me parece que para el Papa de ninguna manera esto puede ser una prioridad, no porque no lo considere algo importante, no solo religiosamente, sino moralmente, desde la perspectiva moral, humana. Pero se sabe que eso es inviable hoy, que es agregar otro factor de irritación y que no es insisto, no es verosímil en el contexto actual, y me parece que esto el Papa lo tiene, me parece, bien claro. Miguel. Sergio, ¿qué haces? Si no te veo en Radio Mitre el sábado, te veo acá con él. No, de nada. Escúchame, ¿vos creés que la posibilidad del viaje del Papa a la Argentina en este contexto se atenúa o se enfatiza? Bueno, o también hoy Milei ha dicho, y yo creo que es un gran objetivo del presidente Milei, que el Papa vaya a la Argentina. Dijo, estamos tratando que si su salud lo permita, él vaya. Yo el otro día hablaba con Nelson en la radio, y yo me inclinaba mucho a que sí, se hablaba de abril, mayo, como una fecha bastante cierta que se empezó a trabajar, bastante posible. Pero bueno, el Papa después dijo, nosotros lo dijimos, que se iba a postergar y efectivamente lo pasó, dijo como posibilidad al segundo semestre. Yo lo veo complicado, tiene una agenda muy complicada en el segundo semestre. En agosto se va a la Polinesia 12 días, septiembre no se va a ir a Sudamérica, otro viaje larguísimo con la edad que tiene que preparar un sínodo crucial, la segunda parte, en octubre, de un sínodo de todo el mes, donde va a confirmar las reformas que él viene realizando. Él quiere ir también a Uruguay, lo acaba de ratificar ante el arzobispo de Montevideo, pero en octubre hay elecciones, en noviembre seguramente habrá segunda vuelta en Uruguay, no puede ir en un contexto de elecciones, así que yo lo veo un poco complicado. Me parece a mí, con estos redondeos, que
él cuando pasa el segundo semestre de alguna manera estaba enviando una señal de que quería ver cómo iba decantando el gobierno de Milei y si las cosas tenían un mejor marco para ir él y contribuir a la unidad de los argentinos, que es un gran objetivo de él. Pero me parece que, bueno, yo lo veo complicado en el segundo semestre. La verdad que siento, para decirlo concretamente, que se ha alejado un poco esa posibilidad de que el Papa vaya finalmente a la Argentina. Sergio, muchísimas gracias. Seguiremos tu cobertura de la canonización de Mamantula. Ya desde las primeras horas de mañana aquí, en ese hecho de alta significación para toda la feligresía católica argentina. Muchas gracias, Sergio. Un cariño, un saludo a todos por ahí en la mesa. Gracias, muy amable. A Luciana y a Miguel, a los dos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un privilegio haberlos tenido, y ya volverán, porque esto no ha terminado. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya estamos en el final del corresponsal. Vean esta foto, con esto terminamos el corresponsal, ya está Gustavo Tubio y todos los chicos. Vean esta foto, Chile, el trágico final del presidente Sebastián Piñera, ¿no? Funerales de Estado, ustedes lo están viendo, ¿sí? El presidente Boric, atrás el presidente Eduardo Frei Montalva, atrás la expresidenta Michelle Bachelet y acá el presidente del Senado, que es opositor de Boric. Boric le había pedido el juicio político a Piñera 2 veces. Dijo en su discurso, ocupando el sillón de O'Higgins, que es el sillón presidencial, comprendí muchas de las decisiones de Piñera. Envidia, ¿no? Qué lejos estamos de esto. ¿Y sabe cuál es el problema? Que parece que cada vez estamos más lejos. Sigan en TN. Los espero el próximo sábado aquí en El Corresponsal. Muchas gracias.